no se puede esperar más. Buenos días, observadores. Os hablamos una semana más desde el nido de El Pájaro Observador para tratar de agitar la vegetación que nos rodea, poniendo voz a todos aquellos temas que otros medios de comunicación olvidan e incluso silencian. En esta ocasión nos reunimos en las alturas de este árbol para volver a hablar sobre especies exóticas invasoras. Hemos hablado del eucalipto como planta introducida, la cual para algunos expertos ya es una especie invasora. Hemos hablado también de la avispa asiática como insecto invasor. Y hoy queremos centrar el foco en una planta invasora que de nuevo altera e invade sin freno los paisajes y ecosistemas de nuestra tierra. La hierba de la pampa, más conocida como el plumero. Pertenece ni sus prados, ni sus montes, ni su luna, ni su cielo, ni su tierra, ni sus ríos, ni su gente y sus recuerdos. No se vende, no se vende, que Cantabria no se vende, no se vende. Hace unas semanas un seguidor de Twitter nos propuso centrar un programa en este tema y finalmente decidimos ponernos a informarnos y preparar esta reunión en el nido. ¿Cómo y cuándo llegó a Cantabria el plumero? ¿Cómo se expande y qué nivel de invasión ha llegado a alcanzar en la actualidad? ¿Cómo se está luchando contra él? ¿Estamos realmente siendo eficientes en la lucha contra su expansión? ¿Llegaremos a ver un día una Cantabria libre de plumeros? Para informarnos y poder reflexionar sobre estas y otras cuestiones, estuvimos hace unos días en Astillero con Felipe González Sánchez, el delegado territorial en Cantabria de SEO BirdLife. En unos minutos pincharemos la entrevista íntegra. Un pueblo que se organiza, no se le puede engañar. No vendemos nuestra tierra, lo está gritando la gente. Que nos oigan los de siempre, que Cantabria no se vende, no se vende, no se vende, que Cantabria no se vende, no se vende. Y en la segunda parte del programa, esta semana retomamos una sección que habíamos dejado un poco apartada, pero que teníamos ganas de volver a introducir en nuestros programas. Os hablo de la sección de profesiones singulares. Para hoy os hemos preparado una entrevista con Ismael, un campanero residente en Cantabria que nos hablará sobre este singular oficio del que apenas se oye hablar. ¿Cómo será el día a día de un campanero? Y por último, como siempre, cerraremos el programa con nuestra sección de contracultura y actos contraculturales.
Everyday Task, canción de la artista cántabra Inés Pardo, en su disco de 2006, Oil and Water. Entre sus inspiradores versos nos hace un llamamiento en el estribillo a escapar de las doctrinas impuestas por el actual sistema. En definitiva, nos hace un llamamiento a seguir volando libres, así que sin duda seguiremos sus consejos. Y bueno, con las energías positivas de la música de Inés Pardo, entramos en materia. Hoy nos visita de nuevo en el Nido Fer para hablarnos de la situación y problemáticas que genera la cortadería selloana, más conocida como hierba de la pampa o plumero. ¿Correcto, no, Fer? Sí, efectivamente. Es una entrevista interesante y yo creo que nos va a gustar a los oyentes. Y nada, con ello vamos con ello. Bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta Felipe dentro de entrevista. Bueno, estamos con Felipe González, delegado territorial en Cantabria de la SEO Verlife. Y bueno, ¿qué tal estamos? ¿Todo bien? Pues muy bien, encantado aquí de recibiros. Bien. Nos hemos trasladado a la sede de la SEO Verlife en Cantabria, que está en Astillero. Y bueno, para empezar queríamos aclarar conceptos. ¿Qué es una especie invasora? O sea, para comenzar creo que es importante porque si vamos a hablar sobre una especie invasora concreta, tenemos que saber qué es una especie invasora. Bueno, primero hay que... el término correcto es especie exótica invasora. Entonces, hablamos de especies exóticas, pues aquellas especies que se han movido de su área natural de distribución y se introducen en un nuevo ambiente, en una nueva área de distribución, y de esas hay muchas, ¿no? Pero una parte, sobre todo una parte pequeña, son las que se denominan invasoras, es decir, que son aquellas que llegan a estos nuevos territorios y tienen una capacidad de propagación y de desplazamiento de lo que es la fauna o la flora local, ¿no? Entonces, digamos que especies exóticas hay bastantes, muchas se han movido pues a lo largo de la historia, y de estas hay estas que son las que se denominan invasoras porque generan estos daños, tienen una rapidez de expansión, y bueno, de estas son menos, pero son las que en estos momentos pues generan la mayor preocupación en términos de ecología. Bien, y bueno, una vez aclarado, vamos directamente con la especie que nos ocupa hoy, que es la cortadería selloana. La gran mayoría de la gente, si le decimos este nombre, no lo reconocerá, pero si hablamos del plumero o de la hierba de la pampa, sí. De hecho, mucha gente la habrá visto, sabrá perfectamente identificarla. Sobre todo se ve mucho en los márgenes de las carreteras, en zonas semiurbanas, y se caracteriza por tener unas hojas finas alargadas, muy afiladas, y luego un penacho con las flores, que es muy característico, que es por el cual normalmente la denominamos plumero. Pero para nuestro público, ¿podrías darnos más información de esta planta? Bueno, la cortadería selloana, bien conocida como plumero, pues es una planta que, sobre todo para la gente que vive en Cantabria, pues ya forma parte un poco de nuestro entorno, ¿no? Es una planta muy fácilmente reconocible por esas plumas blancas que sobre todo salen en la época de floración, que empieza a mitad del verano y se extiende pues prácticamente hasta pasado el invierno. Y es una planta de la que, bueno, su origen hasta ahora pues se manejaban dos hipótesis. Una, que eran los ejemplares provenientes de los que se cultivaban en jardines, ¿vale? Es una planta que es ornamental, que se ha utilizado mucho de adorno, y de hecho se ve en muchos parques y zonas, sobre todo no solo de Cantabria, sino de España. Sin embargo, estas plantas ornamentales no tienen el carácter invasor porque son plantas que se han producido en viveros por división vegetativa, es decir, que solo seleccionaban hembras, ¿no? Y entonces porque el penacho era mucho más llamativo y demás, y son las que podemos ver en muchos jardines, ¿no? Y además al verlos veremos que no tienen plumeros alrededor. Y luego está el plumero que está invadiendo, por lo que todo el mundo ve, márgenes de carreteras, canteras y bueno, ya cada vez más terrenos, ¿no? Y que la hipótesis que se baraja como más factible es su origen del trigo, que en los años 40 del siglo pasado se introdujo en Cantabria. Venía del trigo que se trajo de Argentina,
y que uno de sus puertos principales de depósito era el puerto de Santander, que en aquella época estaba en pleno proceso de rellenos y de crecimiento, y por lo tanto había una cantidad de arenales y terrenos así muy propicios para que la planta se asentara, ¿no? Y con ese trigo venía estas semillas del plumero, que tiene su origen en el sur de América. Y bueno, a partir de ahí pues ha tenido esta fase inicial que tienen todas las especies invasoras, en las que se asientan y van cogiendo fuerza hasta que, bueno, pues desde el propio puerto pues ha ido extendiendo pues a todo lo que han sido los grandes terrenos de rellenos, de terrenos que llamamos postindustriales, como han sido los grandes rellenos que ha generado Cabárceno, y que todos sus depósitos se situaron en la zona del área de Solía, el propio crecimiento del puerto, las infraestructuras, y digamos que bueno, eso ha tenido la suficiente fuerza para seguir avanzando. Y luego además en Cantabria pues le hemos puesto el camino muy favorable, porque hemos habido un importante desarrollo de infraestructuras que han dejado pues un sustrato muy adecuado, ¿no? Que son estos suelos pobres, alterados, que donde el plumero tiene facilidad de asentamiento y no tiene competencia. Y de hecho cualquiera puede ver cómo el plumero crece encima de los tejados, en el borde de una ventana. Es decir, que es una planta que tiene una capacidad para resistir, y de hecho las plantas invasoras, su éxito se basa en esas supercapacidades para colonizar el territorio. Es que de hecho, bueno, nos has respondido 2 preguntas ya, Sí. porque te íbamos a preguntar también sobre la introducción en Cantabria y la expansión, ¿no? Porque al final, lo que dices, no tiene una expansión muy rápida, por lo menos muy extensa, y da la sensación de que no tuviese competidores en el territorio. ¿Cómo, o sea, más allá de lo que has comentado, de los suelos pobres y el desarrollo, tiene algún tipo de explicación adicional también? Bueno, aquí nos movemos un poco en la experiencia de los que nos ha tocado trabajar directamente con la planta, con el plumero. Nuestra experiencia, nosotros somos una organización que se dedica a las aves y a la conservación del hábitat, pero también hacemos un trabajo importante de restauración, ¿no? que es arreglar estos daños ambientales históricos, y uno de los sitios donde más hemos trabajado es aquí en Astillero, donde está nuestra sede, y que básicamente su característica principal era que estaba cubierto de plumeros los terrenos estos, ¿no? Y digamos que en este contacto con la planta y con el problema pues hemos ido acumulando un conocimiento y hemos podido ver cómo la especie no ha dejado de expandirse. Hemos podido identificar patrones de colonización, también hemos identificado cómo se puede controlar, cómo se puede eliminar, pero lo que hemos visto es que la planta, o lo que es un plumero, genera una cantidad de semillas que se mueven por el aire, y sobre todo lo que tiene es esa capacidad para instalarse primero que otras plantas en estos sustratos alterados, ¿no? Que tienen esta característica, que son suelos artificiales, poco ricos en materia orgánica, muy compactados, y donde esta planta pues tiene esa capacidad extra para llegar, y además tiende, una vez que crece sobre ese terreno, tiende a cubrirlo al 100%, con lo cual evita la competencia. Allá donde se introduce competencia, donde son suelos más ricos o más permeables, pues entran otras especies, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, hay que fijarse mucho en las carreteras y fijarse estos parches de zarza, ¿no? La zarza de toda la vida, el matorral, la maleza, ¿no? El bardal, que se llama aquí en Cantabria, y que rápidamente, esta también es una planta que coloniza muy rápido, y donde se instala la zarza, el plumero no tiene sitio, ¿no? Y entonces, bueno, hemos podido ver, y claro, repito, España en los últimos 30-40 años ha sufrido el mayor proceso de desarrollo de infraestructuras, y claro, esto se ha hecho sin tener en cuenta la apropiada revegetación, ¿no? De los márgenes, y bueno, en otros sitios no pasa nada, pero aquí ha sido como crear un suelo especial para esta especie. Yo suelo decir que el plumero es un indicador de obra pública, porque normalmente donde se ha hecho una obra y demás suele haber plumeros, ¿no? Un relleno, un borde de un polígono industrial, una carretera, y ahí es donde están los plumeros. Muy interesante. Sabemos que en la SEO Live participáis en un proyecto live para combatir la expansión de esta planta. El proyecto se llama el Stop Cortadería,
Y bueno, queríamos saber un poco en qué consiste, si nos podéis contar. Bueno, pues continuando con esta historia que tenemos ya con los plumeros de casi 2 décadas de trabajo, pues y teniendo en cuenta que Cantabria es un territorio que sí que está muy sensibilizado con esta especie, digamos que aquí es Vox Populi que su presencia, su problemática, y bueno, ya hace tiempo que las administraciones han empezado a hacer cosas y en esta legislatura pues se ha aprobado, entre otras cosas, la estrategia regional de lucha contra especies invasoras y el plan de acción de lucha contra el plumero. En el marco de este plan surge esta iniciativa que se promueve no solo por Sea Life, sino por una alianza de ONG sociales que digamos que ya venían trabajando con el Gobierno de Cantabria en la lucha contra especies invasoras en espacios protegidos y que son AMICA, AMPROS y el SERCA. Y pues bueno, lo que nos hemos hecho es ponernos a trabajar y buscar recursos para poder hacer este trabajo y poder aplicar el plan de acción con mucha más fuerza, ¿no? Entonces hay unos fondos que son los fondos LIFE, que es el instrumento financiero de la Comisión Europea para conservar la naturaleza, y tiene una línea dedicada a la lucha contra especies invasoras. Así que bueno, poniendo un poco nuestra experiencia en estos proyectos, que son proyectos, hay que decir, de excelencia ambiental, son complejos, hay que preparar mucha documentación, formularlos muy bien, hay mucha competencia, sobre todo en España, que pide muchas veces estos proyectos, y bueno, montamos este proyecto con el apoyo indispensable del Gobierno de Cantabria, que es el principal cofinanciador, ¿no? Digamos que los fondos LIFE te financian entre un 50 y un 60% de todo el proyecto, pero necesitas ese apoyo local, y en este caso es el Gobierno de Cantabria que a través del plan de acción financia este proyecto. Y bueno, entonces nos has contado un poco el proyecto, en qué consiste, pero tenemos la duda de si realmente se puede hablar de una solución definitiva, digamos, para erradicar el plumero o por lo menos para controlarlo. Y al hilo de esto, ¿qué es lo más eficaz para controlarlo? Bueno, a la pregunta de si... ahora mismo hay un gran debate en torno al tema de las especies invasoras, y de hecho la Comisión Europea lo ha planteado, y cuando tú presentas este proyecto te hacen muchas preguntas, ¿no? Pero porque hay muchas dudas razonables de que realmente estos problemas tengan una solución, ¿no? Cuando se hacen muy grandes, es tal ya la magnitud que resulta a veces difícil conseguirlo, y además pues bueno, puedes estar desperdiciando recursos. En este caso, y teniendo en cuenta eso, y teniendo en cuenta que también para la Unión Europea es una prioridad, se ha identificado el plumero como una de las más agresivas en Europa, ¿no? Está ahí en el top 10 de especies invasoras, y es por lo tanto importante que este problema que tenemos ahora no pase a ser ya incontrolable. Es decir, ahora hay un riesgo elevadísimo, no solo para Cantabria, sino para toda la cornisa cantábrica, de que el territorio se plumerice, ¿no? Y me acabo de inventar un término para definir cómo el plumero ahora ya no solo está en los bordes de las carreteras, y de hecho en términos de conservación que ocupe áreas degradadas o tal, pues tampoco es tan importante. El problema es que ha saltado a espacios importantísimos, hábitats prioritarios, como son las dunas, los estuarios, los carrizales, está subiendo por los montes, por los bosques de ribera. Y además en Cantabria, que hasta hace poco pues uno podía alegrarse de ver cuando un prado se abandonaba o lo que sea, pues poco a poco ibas viendo que se iba reforestando, regenerando. Ahora lo que ves es que se está transformando en un plumeral, sobre todo en las zonas, con lo cual hay un riesgo de que Cantabria, pues su paisaje se empobrezca de una manera muy importante, y sobre todo que no solo se quede el problema aquí en Cantabria. De hecho somos exportadores de plumeros hacia las provincias limítrofes. Hay una limitación física derivada de las condiciones climáticas, fundamentalmente hacia el sur, pero ahora mismo hay plumeros por todo lo que es la autovía del norte, en Asturias, País Vasco, hasta Galicia, sur de Francia, y por tanto el proyecto lo que pretende es empezar a trabajar para controlar la expansión. Ese es uno de los objetivos fundamentales. Controlar la expansión quiere decir que no vaya más de una línea geográfica que hemos establecido hacia el sur de Cantabria. El plan de acción se enumeraron una serie hay un mapa que dice los municipios que están libres de plumeros, otros que están con una presencia de momento residual, pero que pueden ir a más. Entonces lo que queremos es aumentar ese número de municipios libres de plumeros. Y luego el otro objetivo fundamental
es eliminarlo en los espacios de la Red Natura costera, que son la joya de la corona de la Red Natura 2000, y por tanto ahí es donde realmente hay que hacer ese esfuerzo. Ya lo hemos comentado cuando presentamos el proyecto, no van a desaparecer los plumeros cuando termine este proyecto. En algunas zonas habrá más plumeros, pero sí que habrá menos plumeros en la Red Natura 2000 y estamos seguros de que habremos frenado su expansión hacia el interior. Y esto es un trabajo también a medio y largo plazo, es decir, esto es como la primera parte, tiene una parte muy importante también de ensayos, de crear metodologías, de coordinar a todos los actores que tienen que ver en la lucha contra los plumeros, porque los terrenos que ocupan pues son de muchas administraciones, entonces tiene que haber como una coordinación en los métodos, que todo el mundo trabaje de la misma manera, porque una de las cosas que ha alimentado la expansión del plumero es la descoordinación y el actuar sin una metodología clara, y bueno, pues esto no lo favorece. Entonces digamos que tiene una parte muy importante el proyecto de comunicación y de coordinación para que todo el mundo, más o menos, todos los que están implicados, vayan todos en la misma dirección. Y a nivel de metodología que comentabas, que se ha demostrado como más eficaz, bueno, igual no lo más eficaz, pero ¿qué metodologías estáis barajando como más eficaces para extraer y eliminar el plumero? Bueno, nosotros lo que hacemos, bueno, aparte de utilizar la ciencia como método, es decir, de realmente trabajar sobre hipótesis, ponerlos en práctica y sacar las conclusiones, y eso, bueno, es lo que se ha hecho, por ejemplo, aquí en Astillero, donde, bueno, la gente no lo ve, pero tú lo estás viendo, a mi espalda, pues ves una zona llena de praderas verdes, carrizales, todo esto estaba cubierto de plumeros, ¿no? Es decir, que realmente el plumero se puede eliminar y se pueden restaurar los terrenos. De la misma manera, la Bagua de las Llamas, que hoy es un gran parque natural, era un gran plumeral, y muchos otros sitios que podemos identificar. ¿Qué tienen en común todos estos sitios? Que se han restaurado los suelos. Y luego además hay un mantenimiento, es decir, la solución pasa por una restauración de los suelos que ocupan y un tratamiento de esos terrenos, un manejo. Estos manejos son factibles en determinados territorios, en determinados entornos, pero hay muchas zonas que no puede garantizarse ese manejo porque no tienen un responsable, o son lugares que no hay recursos económicos para mantenerlo. Entonces aquí también, un poco siguiendo esta cosa nuestra de trabajar con la naturaleza, lo que estamos viendo es que se pueden transformar estas áreas degradadas, estas zonas, en terrenos naturales, que es un poco también lo que queremos, que se formen bosquetes, zarzas y demás, y que se generen, digamos, terrenos antiplumeros, ¿vale? Siguiendo estos patrones que hemos identificado. Entonces el proyecto no es un proyecto solo de control del plumero, sino es un proyecto de restauración. Y digamos que el presupuesto cubre todo el ciclo completo que hemos identificado, que es el arranque, la eliminación física de las plantas, la restauración del suelo y su posterior siembra y continuidad con mantenimiento. Muy bien. Pues un poco ya por último, para finalizar, es una pregunta un poco, bueno, o sea, si alguien desde su casa quiere ayudar por lo menos a solucionar este problema, o ayudar a aportar algo para solucionar este problema, ¿qué recomendarías? ¿A quién se puede dirigir o qué acciones puede llegar a realizar? Una acción del proyecto que tiene que ver con la comunicación y que está prevista precisamente ayúdanos a luchar contra los plumeros. Entonces vamos a hacer una campaña de comunicación para que la gente, sobre todo pues los propietarios de fincas, que son donde puede salir, ¿no? Pues te sale un plumero en el borde de tu finca, ¿no? Y entonces pues te vamos a explicar con tus recursos qué puedes hacer, ¿no? Se puede recurrir al tratamiento químico en algunos casos, pero también se puede al control mecánico con la desbrozadora, y lo vamos a explicar mediante vídeos. Aquí, por ejemplo, tenemos también como aliados por ejemplo, los ganaderos, que también gestionan mucho territorio y muchas veces les salen plumeros pues en estos bordes que comento, entre las fincas, en los lindes. Entonces, bueno, vamos a hacer esa campaña, ¿no? Y como digo, el proyecto tiene una parte importante de comunicación para que todo el mundo pueda hacer algo, ¿no? Y en ese caso, pues esta persona que pregunte, pues a ver, que me ha salido aquí un plumero, ¿qué? Pues le vamos a explicar cuál es la mejor época para quitarlo.
siempre vamos a la prioridad, cuando no puedes hacer mucho, es que no salga la pluma, ¿no? La pluma, digamos, es el contaminante. Eso, un plumero solo, si le quitas la pluma, se queda ahí, no salen más. Pero un plumero solo, sale la pluma y al año siguiente tienes 3 plumeros y al año siguiente 9 y al año siguiente tienes 80. Entonces quitar uno es muy fácil, quitar 3 un poco más complicado y 81 ya es imposible. Entonces digamos que hay esa parte de prevención, de alerta temprana. Es decir, sobre todo para la gente que vive más al interior donde no se ven muchos plumeros, usted ve un plumero que sale al borde de la carretera, tal, uno solo, pues en un azadazo usted lo elimina y se quita un problema. Muy bien, pues bueno, ha sido un placer visitarte y tenerte en nuestro programa. Esperamos que hayas estado a gusto. Pues sí, muchas gracias por darnos esta oportunidad de presentar el proyecto y a partir de principios de año del 2019 ya habrá una web del proyecto y con mucha información en redes sociales para poder seguir todas sus acciones. Estaremos al tanto e iremos difundiendo. Bueno, hasta otra. Bueno, hasta luego. Sinceramente, está tardando la revuelta de la gente, la chispa roja rebelde, desobediente, que incendia la pradera de la paz. Sinceramente, no soporto estos gobiernos indecentes, corruptos de la médula a las sienes, manoseando tanta mediocridad. Que nos devuelvan el mar, el monte, el pan y la paz, la alegría, la justicia y la igualdad. Sinceramente, echa a volar, ponle a este cuento un justo final. Sinceramente, nuestros muertos serán esa simiente, un corazón que golpee lentamente, una semilla que será una flor. Sinceramente, habrá que echarle corazón, uñas y dientes, amor y rabia que resisten nuestra gente, no vencerán, no pasarán. Que nos devuelvan el mar, el monte, el pan y la paz, la alegría, la justicia y la igualdad. Sinceramente, echa a volar, ponle a este cuento un justo final. Sinceramente, habrá que echarle corazón, uñas y dientes, amor y rabia que resisten nuestra gente, no vencerán, no pasarán. Que nos devuelvan el mar, el monte, el pan y la paz, la alegría, la justicia y la igualdad. Sinceramente, echa a volar, ponle a este cuento un justo final. Que nos devuelvan el mar, el monte, el pan y la paz, la alegría, la justicia y la igualdad. Sinceramente, echa a volar, ponle a este cuento un justo final.
rojo cancionero, con sus gritos inspiradores de rebeldía e inconformismo, acompañándonos una vez más en este nido oculto entre la frondosa vegetación de algún bosque de Cantabria. Bueno, ¿cómo viste la entrevista de Felipe, Fer? Pues bueno, la verdad es que muy bien, que me pareció que aportaba algunas cosas bastante concretas, sobre todo en lo que se refiere a estrategias, ¿no? Me parecía que miraba un poco a largo plazo, lo cual es bastante bueno, ¿no? Intentar planificar con instituciones a un medio largo plazo. Si el proyecto sale adelante y hay financiación, yo creo que puede ser una manera de controlar la expansión del plumero. Bueno, ¿y qué te parece el rol que puede tener la población, ¿no? en la lucha activa contra los mares de plumeros? Pues de hecho, bueno, comentó algo al respecto y me pareció también que puede ser útil, ¿no? El papel que puedan jugar los ciudadanos, porque al final, no sé, un ganadero, por ejemplo, que tiene una finca, en un determinado momento puede eliminar un plumero antes que las instituciones o que el servicio que le toca eliminarlo. Creo que una colaboración activa puede ser útil también para controlar la fase inicial de la expansión del plumero, sobre todo. Sí, a mí me dio la sensación también de que tanto desde las instituciones como el propio ciudadano, o sea, en conjunto tenemos que ser capaces de, sobre todo, tener una continuidad, ¿no? Que ha habido como muchas estrategias relámpago, pero que si no le das continuidad, al final se regenera y volvemos a estar en las mismas o peor. Efectivamente, para mí la continuidad es la clave en un proyecto de este tipo y por eso a ver cómo funciona y si se puede mantener en el tiempo. Muy bien, pues nada, si te parece, Fer, cerramos así esta primera parte del programa y pasamos ya a la sección de profesiones con una entrevista al campanero Ismael. Entramos con la sección de profesiones de nuevo. Nos hemos pasado unas semanas sin emitir nada, pero volvemos con una entrevista muy interesante, que es a Ismael, un campanero afincado en Cantabria. Y la verdad es que esta entrevista tenía muchas ganas de hacerla porque llevábamos un tiempo detrás de ella y concretamente me parece que es una profesión bastante rara, que no es común y que está muy ligada a los pueblos. Generalmente en todos los pueblos suele haber una iglesia, muchos de los pueblos de por aquí o de Castilla suele haber una iglesia en la cual la campana es parte fundamental. Y bueno, no os adelanto más porque durante la entrevista se va a hablar un poco sobre el papel que tenía la campana y el campanero en el pueblo, pero aprendimos mucho y salió una entrevista bastante curiosa. Buenos días, observadores. Hoy os traemos una entrevista muy interesante, ya que no os traemos una profesión, sino dos. Estamos con un fundidor y tañedor o campanero que vive en Cantabria. Bienvenido a nuestro nido, Ismael. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Pues muy bien, a gusto. Tenéis un sitio bastante acogedor. Para comenzar, lo primero es decirte que estamos expectantes, porque sabemos tus profesiones, sabemos que provienes de Burgos y que estás afincado en Cantabria, pero a ver, explícanos qué es un tañedor y un fundidor. ¿Qué es exactamente? ¿Qué son esas profesiones? Bueno, para empezar, voy a corregir una cosa simplemente, para que no se me olvide luego si me enrollo demasiado. Fundidor, vamos a decir que es Abel, que es quien me está enseñando, digamos, ¿no? Yo aprendo de él, o de sus manos. Vale. Abel Portilla. Eso por un lado, ¿no? Esa es la figura del fundidor, y digamos que yo soy su aprendiz, si lo queremos llamar así.
Entonces, ¿por qué campanero tañedor y campanero fundidor? Bueno, pues coloquialmente al que toca las campanas en la torre, en el campanario, se le ha llamado campanero, ¿no? Que a las veces hacía de sacristán en muchas ocasiones en la misma iglesia, otras veces simplemente desempeñaba un oficio, casi siempre en el mismo núcleo, no solía ser labrador o no solía, ¿no? Porque tenía que estar cerca de las campanas, que es un método de comunicación que vamos a ver un poquito más adelante. Y la lógica nos dice que un campanero ha de ser quien hace las campanas, en realidad, ¿no? Sí. Entonces también se le llama campanero a quien hace las campanas. Por eso a mí me gusta decir la distinción, aunque no se solía hacer. Campanero en los pueblos es quien toca las campanas en las ciudades, pero vamos, esta vez que estamos aquí hablando de las dos cosas, me gusta decir campanero tañedor, y así rescatamos también un verbo un poco olvidado, que es el tañer las campanas, y el campanero fundidor, un poco, y más hoy, efectivamente, para hacer la distinción entre los dos oficios, que les relacionan las campanas, pero nada tiene que ver, ¿no?, el uno con el otro. Muy bien. Entonces, eso. Tañedor es el que toca las campanas, fundidor el que las hace. Sería eso, es el luthier. El Perfecto. fundidor es el luthier del instrumento. Bien, bien. Pues una vez tenemos clara esa información, podemos seguir. Ahora queríamos que nos contaras, bueno, cómo llega un chico como tú a un lugar como este. ¿Cómo empiezas con estas profesiones? Pues empieza en la más tierna infancia, por lo menos desde que yo tengo uso de razón y la memoria me lleva hasta allá, por pura afición, en realidad, ¿no? Yo de pequeño, como te comentaba antes, decía a todo el mundo cuando me preguntaban, te preguntan en la escuela, ¿no? ¿Tú qué quieres ser de mayor? Pues yo policía, bombero, piloto, no sé qué. Pues yo campanero. Claro, yo veía la figura del campanero del que las toca, porque sí que es verdad, yo nací en el año 89, entonces en el 92, que es decir, con 3 años ya me gustaban las campanas, sabía lo que era, y conocía a más de uno y más de 2 campaneros muy mayores, pero ya, es decir, para mí de los originales, de los que han seguido el legado de padre a hijos o de... entonces, claro, yo decía, esta gente vive, o pensaba, vivía así, yo me imaginaba de mayor tocando las campanas y viviendo de tocar las campanas, ¿no? Afición, ahí más pura. Clave. Sí, mi padre luego, curiosamente, a mi padre le gustaban mucho de pequeño, y bueno, le siguen gustando, solo que él tiró por la música de forma profesional, pero al ver que a mí me gustaban, pues dijo, yo no se lo he enseñado, o sea, a mí me encantaban también, pero yo no se lo he enseñado, y se dedicó a recoger en vídeo muchos campaneros de estos que te hablo, de la zona de la Sierra de la Demanda, en Burgos, y a día de hoy, bueno, son unos vídeos interesantes por esto, porque son campaneros de entonces, son toques y repiques originales de cada pueblo. Y con esos aprendí, en realidad yo un poco... Sí. ¿Cómo es eso? Porque has dicho repiques y originales de cada pueblo. ¿Cada pueblo tiene su repique? Sí, sí. Quizás es la parte más... para mí, mira, las campanas, bueno, para mí no, las campanas son... Hoy no lo son porque hoy tenemos muchísimos medios de comunicación, estamos muy comunicados, efectivamente. Pero antiguamente vamos a pensar, y no queda tan lejos, en realidad, esta forma de vivir y esta sociedad... no había luz, vamos a pensar, y si pensamos hoy a los que les gusta la supervivencia y estas cosas, un cataclismo en el que la electricidad desaparece, entonces hoy dependemos completamente de ella, ¿no?, para todo lo que es la comunicación. Bueno, ¿cómo se organizaba esta gente? Con los toques de campana. Había muchos toques litúrgicos, para uso litúrgico, pero había otros tantos y más, en realidad, de uso civil. Los toques señales de alarmas y difuntos y tal son más comunes, es decir, se parecen entre pueblos, entre comarcas, entre provincias, se parecen. Pero el toque de fiesta es el que más identidad le da a un pueblo, porque es único. Hay uno por cada pueblo. En el pueblo de al lado se parecerá unos con otros por la pura convivencia. Esto es como, a mí me gusta decir que somos los acentos en el habla, Sí. ¿vale? Conforme nos vamos alejando de una zona y acercándonos a otra,
se va modificando, ¿no? Pues así ocurre con los toques de fiesta de las campanas. Que es lo más particular. Lo más identitario de un pueblo y de cada pueblo. Y bueno, dinos, hombre, cambiando un poco, ¿cómo es tu día a día? ¿Con qué herramientas trabajas? Aparte, bueno, obviamente con la campana, pero a la hora de fundir, por ejemplo, ¿qué herramientas utilizas? A la hora de tocarla, no sé si utilizas algún... Cuéntanos un poco de tu día a día, que... Pues lo mejor, o una de las cosas más bonitas, más románticas de este trabajo es que la herramienta principal son las manos. No, dicho así queda muy bonito, pero es cierto, no quiere decir que no usemos herramientas, por supuesto que las usamos. Y no quiere decir que estemos con un martillo y un cortafríos, usamos herramientas mecanizadas, pero sobre todo para hacer una campana, para hacer los moldes, que se hacen 3 moldes para hacer una campana, se usan las manos, usamos barro, usamos paja, usamos boñigo de caballo, o sea, usamos prácticamente las mismas herramientas que se usaban en la Edad Media. Puntualizando ciertas cosas a la hora de la producción que nos facilitan el trabajo. Pues bueno, en vez de si la quiero limpiar con un cepillo o con una bola de esparto, bueno, pues igual cojo una Rotaflex que tiene un cepillo también, pero que gira y me facilita mucho la labor, ¿no? Pero a la hora de hacerlas, los moldes sobre todo los hacemos así. A la hora de fundir, bueno, antiguamente se usaba leña, hoy nosotros en el taller usamos gasoil. Pero bueno, si el cliente nos lo demandase, podríamos ir, como hacía antiguamente el campanero, que en realidad era un nómada, por decirlo así, a su pueblo, a fabricar allí un horno con barro, de reverbero que se llama, y fundirlo a pie de torre, que es la técnica que se usaba antiguamente. Antiguamente es bonito porque en San Blas se reunían en Meruelo todos los campaneros de la Trasmiera y se reunían en Cantabria, en Meruelo, y decidían, por decirlo así, en sorteo vamos a llamar las rutas comerciales. Y ellos se repartían las rutas para extenderse por todo el país, norte, sur, este, oeste, no coincidir unos con otros y que haya jaleo, que haya peleas, y así lo hacían todos los años. Y fundían en cada comarca unas campanas hay que hacer 7, una para este pueblo, otra para este pueblo, en un valle, en un páramo, en el sitio idóneo que el campanero elegía. ¿Por qué? Porque transportarlas era mucho más costoso que hacerlas allí, al contrario que ahora, ¿no? Y bueno, así a de pronto se me ocurre que tendrás bastante relación con los pueblos, obviamente, y con las iglesias. Me imagino que sean tus principales clientes, ¿verdad? Sí, es una realidad. El 95% o 92% serán las iglesias, un 5, 6 o 7% los ayuntamientos o casas consistoriales que a veces en muchas ocasiones tienen su reloj, su campana, y un pequeño porcentaje particulares. A eso iba yo. Aparte de ellos, aparte de las iglesias, ¿qué más clientes tienes? ¿Hay, no sé, alguna anécdota, algún cliente variopinto que hayas tenido que nos puedas rescatar aquí? Pues hay un cliente, la gente supongo que acude a nosotros por el tipo de campanas que hacemos o por la forma en que tenemos de hacerlas, ¿no? Hay un cliente en Francia que es un amante de las campanas y es muy exquisito, pide cosas muy concretas, sabe de campanas, ¿no? Pero bueno, una anécdota, yo si quieres te puedo contar, porque en realidad es la que he vivido yo. Yo conocí a Abel como cliente. Le dije, oye, mira, quiero... de mis trabajos tenía una pequeña hucha, ¿no? Que fue engordando cuando dejé de fumar. Y dije, pues venga, ahora lo que he dejado de fumar y lo que me gastaba lo meto así, acabo antes. Porque quería una campana de él, ¿no? Una campana de aquí, de Cantabria. Sí. Y bueno, así le conocí, claro, le mandé un pedido, por decirlo así, tan concreto, tan específico, que a él le llamó mucho la atención. Nos pusimos en contacto varias veces para hablar de la campana y porque él sugería cosas, ¿no? Cuando un cliente le llama la atención, sobre todo si entiende, o cuando es para particular, pues siempre se pone en contacto y dice, oye, mira, esto va a durar muchos años, ¿no? Entonces, sí. Joder, que luego no te arrepientas por un detalle tonto, ¿no? Entonces... Pero, por ejemplo, ¿qué
¿Qué tipo de cosas son las que...? Porque esto va un poco enlazado a la siguiente pregunta que te quería hacer. ¿Qué tipo de cosas diferencian una buena campana? ¿Qué es una buena campana? ¿Eres capaz, por ejemplo, de diferenciar por el sonido diferentes fabricantes? ¿Podríamos hablar de campanas Stradivarius, como quien dice? Es que esto depende un poco de gustos. Mira, como base, una buena campana ha de ser un instrumento que suena bien, acústicamente, que suene bien, que sea un sonido correcto, como vas a decir. ¿Qué es un sonido correcto? Bueno, aquí depende de los gustos. Uno como sonido. Y luego es muy importante para mí la estética, la forma, el perfil, el trazado, las decoraciones y luego lo que es la piel, que tú te acerques a la campana y veas que no tiene unos poros que a veces pasan la fundición por ciertas cosas que se han hecho mal o por impurezas de los metales, ¿no? Entonces, estos son los factores básicos. Pero luego yo te sabría distinguir una campana nuestra, pero por el sonido. Yo no te sabría distinguir la campana de otros que las fabrican en España. Lo que sí que te sabría distinguir por el sonido, sin mirar, es una campana de siglo XIX hacia atrás, 18, 17, 16. Ajá. No datarlo solo por el sonido, pero distinguirlas de las que se han hecho en el siglo XX y XXI. Y dices, ¿por qué? Bueno, por el siglo XX y XXI se tiende como se ha tendido a hacer en Centro Europa, a la armonía, a la musicalidad que tenga, intentar buscar la afinación sin tener que afinarla, que se pueden afinar, sin tener que afinarla, a buscar ese sonido perfecto. Ajá. Pero a mí no me gusta, eso. Las campanas, por el contrario, más antiguas, tienen un sonido más imperfecto. Una nota, por decirlo así, una campana tiene muchos armónicos, es como el acorde de una guitarra, ¿vale? Sí. Cuando una guitarra tiene alguna de sus cuerdas desafinadas, crea un sonido, crea una discordancia entre frecuencias y se nota, el que tiene oído se nota, crea un sonido particular, que es como un guau, 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 que sí. Eso nos dice que no es perfecto, ¿no? Entonces, ¿por qué a mí no me gustan las campanas tan perfectas? Porque es como un encefalograma plano, vale, es una nota perfecta, pero no tiene personalidad, para mí, Bien. Eso es un factor en sonido. En lo que hablábamos antes, la decoración, la piel de la campana, pues si miras una campana de cerca, esto la próxima vez si tienes alguna vez la oportunidad de ver una campana, fíjate. Por supuesto, nos fijaremos mucho más. Siempre tiene una advocación hacia un santo, por lo general, porque están en las iglesias, hacia los patrones del pueblo o lo que sea. Unas decoraciones, unos galones, ¿no? Por decirlo así. Y luego, si es antigua, tiene marcas. Son como parece, para que nos entendamos, como si lo hubiesen hecho con un torno. No es que haya sido así, es que la campana se hace con una plantilla, por eso es un círculo perfecto. Antiguamente se hacían plantillas de madera y quedan impresos los poros de esa madera en la campana. Hoy las hacemos, o la mayoría las hacen con láminas de hierro, entonces son mucho... Estos casi no se ven, porque claro, el poro es 20 veces más delgado, ¿no? Entonces, para mí son eso valores añadidos. Las campanas antiguas, no solo... O sea, te podría contar mil cosas que podemos... ¿no? Que es el sonido de una campana, si no se rompe, mantiene la nota toda su vida útil. Entonces, si tienes una campana del siglo XVII, es una nota que han escuchado generaciones y generaciones. No, podemos hacerlo todavía más romántico si queremos, pero al final es... Bueno, para mí una campana buenísima o tal... Una campana antigua que no esté rota. Que no esté rota, claro, y que se haya mantenido. Y que, ¿no? Y que suene bien. Hay veces que las campanas también, por algún defecto en la fundición o en el enfriamiento o en el planteamiento del perfil de la plantilla, pues suenan a rotas, casi por decirlo así. No es lo normal, es muy raro, pero puede pasar. Pero bueno, para mí una campana buena es una campana antigua. Y luego... Aquí, por ejemplo, una campana antigua ha tenido mucho mantenimiento, ¿no? O sea, es un tema importante, me imagino. ¿Qué hay que hacer para mantener una campana en buenas condiciones? Al bronce en sí no hay que hacerle nada, porque no tiene lo que es la campana, lo que es solo el bronce. El bronce se oxida, una vez que se oxida se protege, no es como el hierro, que se va corroendo hasta que desaparece con X tiempo. El bronce se oxida superficialmente y no penetra al interior, ¿no? Entonces, a la campana no hay que hacerla nada.
sí hay que hacerle pues el badajo, por ejemplo. El badajo es lo que golpea, ¿no? Lo que hace sonar la campana. Y el badajo ha de golpear en un punto bastante concreto. Tiene una tolerancia en altura, pero tiene que ser en un punto concreto. Tradicionalmente se ataba con cuero, con brida de cuero. Entonces, bueno, este badajo con el tiempo el cuero va estirando un poco. Y con el tiempo también se puede ir resecando, ¿no? ¿Qué mantenimiento se le podría hacer? Pues bueno, anualmente o bianualmente se le puede dar un poco, se puede desatar el badajo y volverle a atar. A la que le desatas le das un poquito de grasa, de cualquier materia grasa, para rehidratar el cuero y se vuelve a atar. ¿Para qué? Para que el badajo golpee en su sitio. Si golpea demasiado bajo, rompe la campana. Y si golpea demasiado alto, o sea, un badajo que no es de esa campana, lo mismo. Luego tenemos otra parte muy importante que es lo que la sostiene. Es el yugo, la melena, la maza, según las comarcas que te muevas, lo vas a escuchar de un nombre distinto. Ajá. Pero bueno, yugo es lo más extendido porque se asemeja, es el brazo, ¿no?, donde cuelga la campana y se asemeja a la yunta de un buey, a un yugo. Antiguamente eran de maderas nobles, de maderas que aguantasen bien la intemperie. Entonces, ¿qué mantenimiento se le hacían? Bueno, pues engrasar los ejes, porque si esta campana gira, hay que engrasar los cojinetes de vez en cuando, o por lo menos cuando se van a hacer voltear, cuando se va a voltear, y reapretar la campana. La campana tiene unos tirantes, o sea, la campana acaba con unas asas en forma de aldaba, por decirlo así, tiene unos tirantes que la unen al yugo. Bueno, pues esos tirantes hay que apretarlos esto es lo de siempre, con el invierno. Aquí igual en las zonas que son más húmedas se mantiene más constante, pero sí hay diferencia de verano e invierno, ¿no? En cuanto a la humedad, pues lo mismo. En Castilla, por ejemplo, tenemos más problema con esto porque la diferencia de humedad es mucho más grande. En invierno se aprietan las campanas ellas solas, pero en verano se te quedan flojas. Se quedan flojas y es peligroso voltear porque si no lo has apretado, porque se podría romper estos elementos que la sujetan. Sí. Ajá. Y, por cierto, o sea, ¿cuánto cuesta una campana? Eso depende del tamaño, del peso y de quién te la haga. Esto es como, al final, en España somos 4 y ya somos, para lo que es el mercado que no es un mercado donde haya tanta demanda, que bueno, que vivimos 4 de ellos y vivimos. Pero depende del tamaño. Una campana es que no te sé decir. Yo te podría decir lo que me he gastado en campanas, pero bueno. Aproximado también. No, sí, una campana, mira, de un medio metro de diámetro, que pesará alrededor de 70 kilos, sí. Pues según te puede rondar los 2.000 euros, tirando para arriba, tirando para abajo, según quien te la haga, ¿no? Sí que es verdad que cuanto más grande sea la campana, el precio del kilo, por decirlo así, te sale más barato. No la campana en sí más barata, sino no vamos a decir que se vende por kilos, porque al final el bronce es un material caro, en el que está prorrateado de alguna forma la mano de obra, que es hacer una campana te lleva mucho tiempo. Sí. Y se decora y se hace a gusto del cliente, no hay dos iguales. Entonces, todo eso está ya incluido, por decirlo así, en el precio, pero eso, el peso determina mucho de la campana. Al final, si tú haces una campana de 500 kilos, el precio del kilo va a ser más barato que una de 50. Pero es obvio, quiero decir. Porque luego el trabajo es similar. En tiempo nos lleva un poco más una campana muy grande, pero es casi el mismo. Lo que lleva tiempo es hacerla, tanto si es de 50 como de 500. Y bueno, ya por último, antes te preguntábamos sobre otros clientes y bueno, de primeras, eso, el uso más frecuente que se me ocurría para una campana era convocar a los fieles a la misa y para levantar a todo el pueblo a las 6 de la mañana después de las fiestas, pero ¿nos podrías detallar un poco qué otros usos conoces aparte de estos? ¿Alguna curiosidad? Nos has contado ya un poco sobre los repiques particulares de cada pueblo, pero si nos pudieses decir. Pues mira, volviendo a ese tema, si pensamos quiero decir, para que nos podamos hacer una idea de lo que ha sido.
Si volvemos a una sociedad sin los medios que tenemos ahora, sin electricidad, basta, con eso ya en realidad. Y pensamos en una necesidad social, Sí. un mensaje que transmitir, pues tantos como necesidades y mensajes. Ejemplos: toque de arrebato o de quema, ¿no? Algo repentino, un desastre. En algunos pueblos había un toque particularmente solo para los incendios, y en otros pueblos el toque de arrebato incluía un posible incendio, ¿no? El toque de arrebato, perdón. Bueno, un acontecimiento, una riada, el derrumbe de una casa, una declaración de guerra, se comunicaba. Era un toque en el que alarmante, del que la gente lo entendía perfectamente, Sí. y acudían, se acudía en un punto, A la plaza. a la plaza, en un punto señalado para transmitir esa noticia, o si era un incendio, para organizarse, ir con calderos, etcétera, etcétera, etcétera. Toque de vereda, que se decía en mi pueblo. Trabajos comunes. Llegado el momento, ese día del año o esos días del año en que se limpiaban las fuentes, caminos, se trasmuchaban árboles, etcétera. Trabajos para la comunidad, ¿no? De las zonas comunes del pueblo. Toque de... Bueno, nos viene un poco de la vida monástica, pero servía para organizar vamos a decir, la jornada laboral, la vida. Eran 3 toques que se hacían todos los días, al amanecer, maitines. Sí. Los nombres vienen de siempre... A ver, las campanas están en la iglesia y van a ir siempre relacionadas con la iglesia, ¿no? Con las oraciones. Pero bueno, maitines al amanecer, la gente, sonaban las campanas y la gente se levantaba, y pues cada uno a las tierras a labrar o donde tuviese que ir. El ángelus al mediodía, que era cuando comían, cuando paraban y comía la gente. También es cuando el sol está arriba y pica más. Y vísperas, en algunos sitios lo llaman, o el toque de oración en otras partes, para recogerse. O sea, al atardecer, al caer el sol, sonaba este toque y la gente se recogía, se iba a su casa. Esto todos los días. Toque de tente nublo, este es mi preferido, o sea, me encanta. Este toque se anunciaba una tormenta. Las tormentas a veces traen pedrisco, ¿no? Granizo. Sí. Y esto es un desastre para las cosechas. Entonces este toque se hacía desde la Cruz de Mayo hasta la Cruz de Septiembre, porque es más o menos cuando todo el abanico de las cosas que cultivamos, unos están en flor, otros están en esas épocas, están en flor o en grano, pero peligran, ¿no? Si viene una cosecha, o sea, si viene una tormenta. Entonces, en algunos pueblos simplemente se tocaba cuando venía una tormenta, y se tocaba hasta que pasase la tormenta, hasta que pasase de largo, hasta que se acabase. En otros pueblos se sustituía por el ángelus, es decir, se tocaba todos los días a mediodía. También, esto sí, desde la Cruz de Mayo hasta la Cruz de Septiembre. Simplemente por el hecho de conjurar la nube, de que aquí no. De hecho, hay un texto que sería como regla memotécnica para el campanero, que es: tente nube, tente tú, que Dios puede más que tú. Si eres agua, ven acá; si eres piedra, vete allá; 7 leguas de mi pueblo y otras tantas más allá. Y se iba repitiendo, ¿no? Esto le servía para aprenderse el repique. Toques de concejo, para reunir al pueblo, esto es puramente civil. Para el toque podía determinar la importancia ¿no? Había un regidor del concejo que es el que transmitía esas comunicaciones o esas cosas que había que hacer. En algunos sitios, como en la zona de Bricia, por ejemplo, el concejo sí era muy importante, o sea, había 3 grados de relevancia. Sí. Una noticia, quien podía iba, una noticia normal, una noticia importante, todo el mundo procuraba ir, y una noticia de carácter obligatorio. Quien no acudía era multado. Si luego tenía una razón que justificase su falta, ¿no? Pues se le quitaría, pero, o sea, el toque de difuntos no se hacía distinción de hombre, mujer, niños y la clase social en sociedades muy grandes, quizás ciudades, ¿no? Pueblos muy grandes. Sí. Toque de extrema unción, toque de agonía, o sea... Vamos, que al final... Los toques organizaban la vida todas las necesidades, cubrían todas las necesidades, efectivamente. Es así. Bien. Pues la verdad es que ha sido muy interesante y ha sido un placer tenerte aquí.
Muchas gracias por haber venido y encantados de haberte tenido con nosotros. Nada, Espero que hayas disfrutado. El placer es mío. Perfecto. Pues nada, con esto cerramos la sección de profesiones por esta semana. Esperamos que os haya gustado, tanto como nosotros, y hasta la próxima. Ahora filmamos arriba. Llegamos ya casi al final del programa, pero antes de concluir, como siempre, entraremos en la sección de contracultura y actos contraculturales, en la que esta semana os vamos a lanzar de nuevo unas recomendaciones para vuestro tiempo libre en los próximos días. En primer lugar, mañana viernes a las 8 de la tarde se proyectará en el Café Sin Palabras, en Cabezón de la Sal, la película de animación de Frederick Bach, adaptada del libro de Jen Giono, El hombre que plantaba árboles. El acto está organizado por la asociación Casa El Toju. Por otro lado, vamos con una manifestación que tendrá lugar este sábado 15 de diciembre a las 12 de la mañana en Santander, con el lema de «Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden». Sin movilización no hay solución. Comenzará en la calle Marqués de la Ermida, atravesará la calle Isabel II para terminar en el Ayuntamiento. Sábado a las 12 de la mañana en Santander. El mismo sábado, también en Santander, a partir de las 8:30, tendrá lugar la gran descarga poética de la Surada 2018, organizada por La Vorágine en el Conservatorio Jesús de Monasterio. Y por último, saltamos al fin de semana que viene, el viernes 21, en el que tendrá lugar en la Asociación Cultural de Octubre en Torlavega, a partir de las 8 de la tarde, un concierto con el nombre de Al aire, canta y baila por Sabina, en el que se mezclarán voces, guitarras, percusión, piano y baile. Un gran remedio para entrar en calor y cargar las pilas de ritmos y energías positivas. Nos despedimos por hoy hasta nuestra próxima reunión dentro de 2 semanas. Os iremos informando por redes del tema del próximo programa, que además será ya el último del año. Estamos en contacto por redes, como siempre, y nos vemos en los aires. Seguid volando libres, os esperamos pronto en el nido de El Pájaro Observador.